Ok, buenos días. Bienvenidas nuevamente a nuestra sesión del 24 de octubre, en la cual vamos a trabajar el tema de figuras asociativas. ¿En qué consiste el establecimiento de las figuras asociativas? Una figura asociativa es igual a organizaciones, a personas morales y personas físicas, de acuerdo a la Ley General Mercantil. En esta se establecen básicamente que para la estructura de un proyecto, para la estructura de un proyecto es necesario que contar con un tipo de organización que permita no decidir si es un solo individuo. Es necesario contar con una figura propiamente. Asimismo, estudiaremos 3 temas. El primer tema consiste en la importancia de la organización. En la segunda parte, constitución y operación de figuras asociativas, y la tercera parte, integración organizativa. El día de hoy únicamente estaremos trabajando con las bases organizativas y constitución y operación de figuras asociativas. Empecemos con el primer punto de las bases organizativas. Nos indica el primero recopilando la información sobre los tipos de organizaciones. Se refiere a un trabajo cooperativo en equipo y de forma colaborativa. Si bien es importante señalar que el desarrollo de un proyecto no únicamente se sustenta en identificar una problemática, en resolverlo y en plantear soluciones, sino también implica crear un grupo de trabajo. En ocasiones, para solicitar un apoyo de X programa federal, dentro de los lineamientos y las reglas de operación se encuentran una serie de características o requisitos que se debe cumplir. Entre esos requisitos se encuentra dar prioridad a los grupos organizados. La organización es necesaria para tener éxito. Fracasamos porque no estamos organizados y hay que organizarnos. Ejemplos de damos prioridad a grupos organizados, no se enfoca más a las asociaciones, por ejemplo, la asociación de ganaderos, la asociación de apicultores, la asociación de los grupos digitales de campesinos, entre otros requisitos, como por ejemplo el formato de UPP, documentos legales como registro ante el SAT, acta constitutiva de la empresa u organización o de la cooperativa, etcétera. Asimismo, otros de los requisitos que se considera es la organización necesaria. En ocasiones, inclusive para solicitar apoyos para un grupo determinado de mujeres, se requiere contar con X cantidad de integrantes, por ejemplo, de 7 a 8 integrantes, etcétera. Si nosotros como individuos, si no tenemos una organización propiamente, tratamos de solicitar un apoyo, es obvio que no nos los van a dar, porque las reglas de operación son muy cuidadosas y son muy estrictas en cuanto a ese punto. O sea, que si eres tú, persona, individuo, solo, no te lo van a dar porque no formas parte propiamente de un grupo, a diferencia de los que están con los grupos o las asociaciones. Asimismo, nos indica que hay que organizarnos. Son personas con deseos de lograr algún objetivo. Ejemplos de este tipo de organización no solamente lo podemos encontrar para solicitar apoyos federales o gubernamentales, también para realizar trabajos en equipo de la escuela, para realizar las actividades dentro del hogar, dentro del trabajo. Por eso es importante la parte de la organización, porque son personas con deseos de lograr algún objetivo. Por lo
consiguiente nos conlleva preguntarnos qué entendemos por un grupo organizado, por qué y para qué organizar un grupo, cómo se logra una buena organización y nos organizamos todos igual, qué significa estar organizados. Objetivo. Nos indica los principios cooperativos. Una organización. Ok, vamos. La naturaleza de la organización. Se dice, teóricamente, una organización funciona si tiene buenos integrantes, pero la parte de los buenos integrantes no lo determina si esa naturaleza del ser humano de si soy bueno o soy malo, no. La parte de la organización, si son buenos integrantes es porque están conscientes de qué tan importante es el trabajo colaborativo y cooperativo, que si hay algún elemento que falla dentro de ese grupo, significa que no se van a cumplir los objetivos y las metas trazadas. Si bien es cierto que para trabajar organizados es necesario tener muy claros los objetivos y el papel que a cada uno nos toca cumplir, muchas veces se dice que una buena organización basta tener un buen líder y ese es el punto principal. En este punto, ¿qué significa? Nosotros podemos tener un jefe de trabajo. En una organización no necesariamente tiene que ser nuestro centro de trabajo. Por organización estamos hablando que cualquier actividad que se trabaje con más de dos personas es una organización. ¿Por qué es una organización con más de dos personas? Porque se empiezan a delegar responsabilidades, se distribuyen las actividades que cada individuo tiene que realizar, se asume esa responsabilidad de encontrar o de formar parte de esa organización. Organización tiene amplios conceptos, amplias definiciones, pero ¿qué es lo que rige la esencia de la organización? La asignación, la distribución de actividades, la responsabilidad, la actitud, el trabajo colaborativo y la cooperación. Esa es la naturaleza en sí de la organización. Otro punto a tratar son los principios cooperativos. Dentro de los principios cooperativos nos indica que la organización nació de la necesidad humana de cooperar. Si nosotros nos remontamos a la historia, sabemos que la transición de la parte nómada a la parte sedentaria surgió dentro de la organización. Si bien es cierto que dentro de la parte nómada existían grupos con especialidades en cazadores, recolectores de frutas y semillas. Cuando se trabaja de forma individual, no se logran los objetivos. Cuando ellos descubrieron que trabajando en equipo y la especialización de las actividades les llevó a mejorar su calidad de vida o a formar parte de este sedentarismo. Otra punto a considerar de esa necesidad de la humana, se considera que los hombres y las mujeres ayudan entre sí para superar limitaciones económicas, sociales o físicas y así obtener beneficios personales. Una organización también se retoma el ejemplo en el hogar. Hay más de 5 miembros de la familia. Papá se encarga de trabajar y de ser la fuente principal del dinero dentro de la casa. La mamá se encarga en forma generalizada de los quehaceres del hogar, de ir a comprar, preparar la comida, la limpieza de la casa, procurar que los hijos asistan a la escuela, que realicen sus trabajos, etcétera. En ocasiones, de acuerdo a la edad de los hijos, ellos también pueden llegar a cooperar o a realizar actividades para ayudar a mamá. Por ejemplo, ayudan en la limpieza de la casa, ayudan a cocinar, ayudan a ir a hacer el mandado. Y en ocasiones, cuando los ingresos no son suficientes dentro del hogar, la esposa decide trabajar para cooperar dentro de la casa. Si el esposo también puede realizar labores dentro del hogar, inclusive los mismos hijos pueden tener un trabajo y ayudarse económicamente y así sucesivamente. Esa parte de la organización también es parte de la
necesidad humana de cooperar. Otro ejemplo de la organización y la necesidad humana para cooperar se encuentra cuando nuestra comunidad se ve afectada por fenómenos climatológicos, etcétera, o cualquier tipo de fenómeno. Se organizan un grupo de personas para ayudar a las labores de mantenimiento, de limpieza, de recolectar víveres para donárselo a las personas que perdieron, a los damnificados, personas que padecen algún problema, etcétera. Eso también es parte de una organización, es parte de una cooperación. Entonces, no necesariamente el enfoque de organización se centra en lo necesario para desarrollar un proyecto. También podemos encontrar otros enfoques del tipo de organización. Si asimismo las personas organizadas o los grupos organizados obtienen beneficios que de manera individual son difíciles de conseguir, y eso lo sabemos porque en ocasiones dentro de nuestros centros de trabajo, dentro de nuestras áreas de trabajo, implica solicitar o necesitar la ayuda de las demás personas para poder cumplir con nuestras metas. Inclusive en la misma escuela nos piden conformarnos en equipo para realizar alguna actividad en la cual nosotros nos dividimos las partes, establecemos nuestras responsabilidades para facilitar nuestro trabajo y posteriormente después haber recopilado la información que nos solicitaran o que se nos asignó, elaboramos un solo trabajo, oportunidades que no se pueden tener de manera individual. Por ejemplo, reducción en costos. Si mi proyecto original me iba a costar 300 pesos, un equipo de 5 personas, nuestro proyecto nos cuesta 60 pesos cada uno. O sea, esa es una oportunidad que nosotros tenemos de manera individual. Una mayor eficiencia en el aprovechamiento de los recursos. Esta mayor eficiencia en los aprovechamientos de los recursos implica reducción de tiempo, ahorro en costos, en trabajo, etcétera. Mejor poder de negociación económica, política y social. Si estamos hablando de grupos de trabajo, por ejemplo, enfocados al ámbito de proyectos, nosotros podemos contar con esta parte en la cual en nuestro organigrama de nuestra asociación o nuestros estatutos, nosotros establecemos el porcentaje económicamente de capital a invertir, de los gastos y que vamos a necesitar para dar en marcha nuestro proyecto. En aspectos políticos, en parte en cumplir con ciertos lineamientos y requisitos que se solicitan. En aspectos sociales, que nos permite ya la divulgación de ello y llegar a un punto mucho más amplio para poder desarrollarlo. Información para la superación individual y la defensa de los derechos. Otro punto sería desarrollo de capacidades y habilidades personales y potenciales, valoración y respeto en lo individual y en lo colectivo, en la cual nosotros podemos respetar nuestros derechos, ser tolerantes, poner en práctica una serie de normas de convivencia, mayores niveles de ingresos, de empleo, de desarrollo social y empresarial. Tenemos los principios cooperativos. Dentro de los principios y valores del cooperativismo se encuentran en valores la dignidad, la honestidad, la autoayuda, la equidad, la autorresponsabilidad y la solidaridad. En valores que nosotros como seres humanos podemos poner en práctica y a la vez nosotros mismos los vamos fomentando dentro de nuestros hogares. Por ejemplo, otra parte de los principios es la adhesión libre y voluntaria. Quienes desean formar una sociedad cooperativa tienen la libertad de asociarse. Es una decisión individual. La organización está abierta a las personas dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser integrantes de la misma. La administración y control democráticos, cooperaciones entre organizaciones. Podemos considerar que parte de los
de los principios se considera aquellos lineamientos que nos van rigiendo a nosotros como una organización propia de algo. Y pasamos al siguiente tema. El ABC de las figuras asociativas para el proceso para la constitución y funcionamiento, una estructura organizativa. Empecemos con el ABC de las figuras asociativas o empresas. De acuerdo a nuestra legislación de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos indica que para la constitución de una organización existen 7 tipos, los más conocidos en cuanto a las figuras asociativas. Lo hemos escuchado: sociedad anónima de capital variable, mejor conocido como SAPCB, la sociedad de responsabilidad, la sociedad limitada, sociedad en comandita simple, sociedad en acción por acción, sociedad en acciones, asociaciones civiles, organizaciones civiles. En términos sencillos, una figura asociativa puede ser considerada como una persona moral y una persona física. La persona moral son las organizaciones que tienen más de 2 socios. La persona física es considerada aquella como que trabaja por honorarios, por ejemplo, un doctor, un licenciado, un abogado, un médico cirujano, un maestro, un electricista, un ingeniero. Esa es una persona física que, de acuerdo al régimen fiscal y a nuestra legislación fiscal, la persona física puede desarrollar alguna actividad empresarial. Si en nuestro país existen diversas figuras jurídicas al amparo de diversas leyes y políticas de gobierno que a lo largo de los años han permanecido, entonces nos indica que básicamente la Ley Agraria de 1992 reconoce a las sociedades de producción rural, uniones de sociedades de producción rural, uniones de ejido, asociaciones rurales de interés colectivo, sociedades mercantiles, sociedad anónima y asociaciones mercantiles, sociedades civiles y sociedades cooperativas. ¿Qué significa este punto? Para poder desarrollar una actividad económica, nosotros debemos considerar estos puntos de acuerdo a la actividad que nosotros estemos desarrollando. Anteriormente, en las sesiones anteriores, se les mencionó que el proyecto es único. La esencia del proyecto es la misma que aplica tanto para una empresa como para una persona física, como para una sociedad de producción rural. ¿Qué es lo que varía o hace la diferencia? De acuerdo al enfoque que se le está dando. Si los proyectos van destinados a la parte agropecuaria, estamos hablando entonces de una sociedad de producción rural, uniones de ejidos de producción rural, uniones de ejidos, asociaciones rurales de interés colectivos y sociedades cooperativas, de acuerdo al énfasis o a la orientación de nuestro proyecto y a nuestra actividad. Por ejemplo, la unión de ejidos se refiere a los ejidatarios. Ellos tienen su propia asamblea, su propia unión. La parte de sociedades cooperativas. ¿Cuál es esta parte de las sociedades cooperativas? Cuando un grupo de individuos se reúnen
para decidir crear una cooperativa. Tenemos hemos escuchado de cooperativas de mujeres indígenas, de diversas comisarías específicas en las cuales únicamente está compuesta por mujeres indígenas que se dedican a realizar alguna actividad en la cual ellas tienen acceso a los programas que van dirigidos hacia su región étnica. Lamentablemente o actualmente estas sociedades que tenemos o esas organizaciones, figuras asociativas, han surgido cambios, han evolucionado conforme a las necesidades y a los requerimientos de la sociedad en día y de las políticas del gobierno en turno. Los que sí están regidos básicamente son las sociedades mercantiles y algunos de estos a través de uniones, a través de confederaciones como la Unión Ganadera, la Confederación Ganadera, las uniones agricultores, la CROC, etcétera, la CTM, etcétera. Entonces, han evolucionado conforme han transcurrido los años y a las nuevas necesidades. Independientemente de la evolución de estas sociedades, actualmente, o mejor dicho, se considera dentro de una organización para nuestro estudio de acuerdo a ciertos niveles. El primer nivel está compuesto por un ejido o una comunidad, una sociedad de producción rural, una sociedad de solidaridad social, una sociedad cooperativa, una sociedad anónima de capital variable, una asociación civil, una sociedad civil o una unión de crédito. En un segundo nivel, de acuerdo a la estructura y a las funciones o actividades que desarrollan, está la unión de ejidos, la sociedad anónima, Federación de Sociedades Cooperativas, Unión de Asociaciones Agrícolas y Ganaderas, Unión de Sociedades de Producción Rural, Asociación Rural de Interés Colectivo, Unión de Sociedades de Solidaridad Social, Unión de Crédito. En un tercer nivel, Asociaciones Rurales de Interés Colectivo, Sociedad Anónima de Capital Variable, Confederación de Sociedad Cooperativa, Confederación de Sociedades de Capital Social. ¿Qué significa este punto? En ese momento que la estructura de un proyecto, como bien se mencionó, no únicamente compete en identificar una problemática, en dar una solución, no. La estructura en sí para determinar la parte del perfil del proyecto consiste en la parte de los antecedentes, en donde se recopila la información, por ejemplo, el nombre de la empresa, nombres del proyecto, los objetivos, los antecedentes o las razones que dieron cimiento al desarrollo del proyecto, a la elaboración de un estudio de mercado para determinar si el proyecto a desarrollar es factible, el estudio técnico, que es la ubicación, distribución y localización de la planta, el estudio financiero, el cual consta recopilar información sobre el total de gastos, sobre el total de inversión, los costos, si el producto se va a vender, etcétera. El estudio administrativo, en la cual se ve esta parte de la constitución legal de la empresa, el organigrama de la empresa, el manual de funciones y por último la conclusión y las recomendaciones, sugerencias, bibliografías. Esa es la naturaleza en sí, ese es el proyecto físico que se debe desarrollar para nuestros proyectos. Si bien es importante que dentro de la organización o constitución a nosotros nos corresponde elegir uno de ellos. Por ejemplo, en las organizaciones de primer nivel está constituido por personas físicas en grupos pequeños, preferentemente con acciones en pequeña y mediana escalas muy definidas, en las cuales todos sus socios participan, cooperan y se relacionan muy directamente. En las organizaciones de segundo nivel, se asocia principalmente por personas morales, es decir, organizaciones de primer nivel. La toma de decisiones se hace a través de los representantes de los asociados. Algunas figuras pueden tener asociadas a personas físicas y morales al mismo tiempo. Si la organización de primer nivel me indica que es una
personas físicas. En nuestras comunidades hemos escuchado de los ejidatarios. Ellos son unas organizaciones de primer nivel. Una organización de segundo nivel implica que son personas morales. La Unión de Ganaderos. En la Unión de Ganaderos o la Asociación de Ganaderos incluye a los ganaderos de la región de Tizimín, a los ganaderos de la región de Valladolid, etcétera. A esas mismas uniones los va agrupando para formar las organizaciones de segundo nivel. En las de tercer nivel está considerado como las organizaciones de primer y segundo nivel, como personas morales. Si bien hay una unión, nosotros podemos encontrar a los que comúnmente menciona las confederaciones, la Cámara Nacional. En el caso de las sociedades anónimas, pueden incluir personas físicas, además de las morales. Su objetivo principal es dar servicios especializados y enfocarlos a la integración de sus socios a cadenas productivas y niveles superiores para generación y apropiación de mayor valor agregado, impulso a agronegocios y empresas y servicios. Estos también pueden ser considerados como aquellos eje que concentra todo y a la cual tiene mayor organización para apoyar, brindar asistencia técnica, brindar capacitación a los miembros que le involucran. Su nivel o el tipo de personas que involucra es mucho mayor que las de segundo y las de primer nivel. Otro punto a considerar es que las figuras asociativas tienen obligaciones y responsabilidades, tienen aspectos fiscales. Cuando se integra una asociación u una organización, se pide una serie de requisitos, entre los que se encuentran el RFC, que se tramita ante el SAT, el CURP, el acta de nacimiento, el comprobante de domicilio, de acuerdo a esa parte solamente para los miembros, en la cual se designa a una persona o se contrata servicios especializados que permitan dar ese seguimiento legal para volverlo una asamblea propiamente. Asimismo, lo podemos hacer nosotros por nuestra propia cuenta. Sin embargo, se recomienda contar con los servicios especializados de un contador o de una persona especializada que nos brinde esa orientación sobre temas fiscales. Esa es la parte que corresponde a las personas, al ABC de las figuras asociativas. Otro punto a considerar: información de, una vez que nosotros hayamos elegido esa figura asociativa o esa asociación, nos corresponde responder cuál va a ser nuestro proyecto, cuáles van a ser nuestros objetivos a corto y mediano plazo, para que tener muy en cuenta para qué nos queremos organizar, cuál es nuestra necesidad principal, qué actividad será más costeable, podemos arrancar, qué tenemos para arrancar, por dónde podemos empezar. Integración y documentación legal de los participantes. Nuestra carta compromiso, tener los recursos para la aportación inicial, que es con lo que nosotros vamos a iniciar o nos vamos a dividir para iniciar operaciones, nuestro acta de nacimiento, nuestro RFC, comprobante de domicilio, comprobante de propiedad o derechos agrarios preferentemente, antecedentes crediticios si los hay. Eso es parte del proceso para la constitución y el funcionamiento. Otro punto a tratar sería nuestro protocolo y registro ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, nosotros tenemos mucha información y por eso se menciona que en ocasiones necesitamos nosotros contar con la asesoría o la ayuda extra de una persona. Esta es la parte que compete a nuestra figura asociativa. En la parte de estructura organizacional, vamos a llegar hasta planeación, organización, control y dirección. Si la planeación es anticipar el futuro, la organización es nuestro punto eje o nuestro punto central. En este punto terminamos de forma breve los dos puntos que hacen referencia a figuras asociativas. En la próxima sesión continuaremos con el otro punto que nos hace falta y nueva información.
Pasemos a la actividad. Menciona tarea 4, cuestionario. Investiga en diversas fuentes y consulta y responde el cuestionario. Ese es su cuestionario. Menciona el primer punto. Tienen ustedes 16 preguntas para responder. El primero menciona cómo se clasifican las actividades socioeconómicas, sector y rama económica. Una actividad socioeconómica en sí engloba a los sectores. ¿Cuáles son esos sectores? Sectores primarios, secundarios, terciarios, en ocasiones el cuaternario. Esos son los sectores. Una rama económica, si bien el sector primario se divide en ciertas actividades, esas actividades son conocidas como ramas económicas. Por ejemplo, en el sector primario encontramos la agricultura, la rama de la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y la minería. Tenemos 5 ramos económicos dentro del sector primario. En el sector secundario se divide en extracción y transformación, de las cuales la extracción tiene ciertas ramas económicas. Las de transformación encontramos las empresas manufactureras, las textiles, la petroquímica, la farmacéutica, etc. Menciona la pregunta número 2. Ejemplos. Un ejemplo de cada clase de actividad socioeconómica, sector y rama económica. Significa que tenemos, por cada sector que nosotros identifiquemos, necesitamos tener un ejemplo y rama económica. Sector primario, tengo 5 ramas. Un ejemplo voy a necesitar 5 ejemplos del sector primario, porque son ramas económicas. Una agricultura, ejemplo es igual a las siembras de maíz, a las siembras de hortalizas, siembras de tomate, etcétera. Y así estaremos trabajando un ejemplo de cada clase de actividad socioeconómica, sector y rama económica. ¿Cómo se clasifican los recursos naturales? Investigo yo en internet qué son los recursos naturales y la clasificación de los recursos naturales y copio la información y la pego. Un ejemplo de cada recurso natural es similar a la rama. O sea, si tengo 10 recursos naturales, necesito 10 ejemplos de los recursos naturales. ¿Cómo se clasifican los sistemas de producción agropecuaria? Lo investigo y registro y la clasificación de los sistemas de producción agropecuaria, al igual que para el ejemplo. ¿Cómo se clasifican las instituciones de apoyo al sector agropecuario? Esas instituciones del sector agropecuario estamos considerando aquellas instituciones gubernamentales, tanto federales o públicas, o como las privadas. Por ejemplo, NAFINSA, Bancomex, las cámaras, etcétera. ¿Qué tipos de apoyos que otorgan las instituciones? ¿Qué tipos de apoyos otorgan esas instituciones? Por ejemplo, aquí hay de asistencia y capacitación técnica, de transferencia de tecnología, etcétera, y van registrando ustedes los apoyos que otorgan las instituciones. Ejemplos de 3 instituciones de apoyo al sector agropecuario. ¿Cuáles son esas instituciones? Por ejemplo, las que se encuentran por parte del gobierno federal o gobierno estatal, las secretarías de Economía, secretarías de Fomento Agropecuario, etcétera. Ejemplos de 2 programas de apoyo al sector agropecuario. Si el apoyo o el programa está dirigido para, por ejemplo, a Sembrando Vidas, antes denominado Procampo, etcétera. ¿Cómo se clasifican los tipos de recursos necesarios para la operación del proyecto? ¿Qué nombre recibe la representación gráfica de la estructura de organización de los beneficiarios del proyecto? Es el nombre que se les da a las personas o negocios que se dedican a la misma actividad productiva. El marketing es un término empleado para hacer referencia a qué actividad del proyecto. ¿Qué es una figura asociativa? ¿Qué es la explicación que les expliqué anteriormente? ¿Qué es un organigrama? Etcétera. Estas son las preguntas que ustedes deben desarrollar para la realización de la actividad. Pasamos a la parte de dudas, preguntas, dudas o inquietudes. Pueden activar su micrófono. Buenos días, maestra.
en este proyecto que se tiene que hacer, o esta tarea, ¿es solamente ir contestando cada pregunta, todo lo que se va haciendo aquí, o se va a hacer algún trabajo como los anteriores que hicimos? No, únicamente se puede responder las preguntas, porque ese es el cimiento que nos va a servir para ya empezar a darle cuerpo a nuestro proyecto, ya perfilarle por su proyecto. Ok, maestra. ¿Y cuándo tenemos para responder este? Este ya está en Classroom, creo, ¿verdad? Sí, ya está en Classroom, una semana aproximadamente, creo que 30, déjeme checar fechas y los confirmo. Ok, si tienen dudas respecto a esta parte, tienen ustedes en el trabajo o tablón o trabajo de clase la fecha de entrega 30 de octubre. Ok, perfecto. Gracias, maestra. Para el cuestionario. Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, maestra, muchas gracias. De nada. Bueno, entonces si ya no tienen ninguna duda, nuestra sesión ha terminado. Les recuerdo y les comento que la sesión se estará publicando hasta el día máximo lunes y únicamente por, como lo hemos venido trabajando en nuestros tablón de anuncios, nuestro tablón de clases. Si ya no hay ninguna pregunta o duda, nuestra sesión ha terminado y nos vemos el próximo sábado. Buen día y gracias por su asistencia. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Buen día. Buen día, maestra. Buen Muchas día. gracias.